Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados, con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Bien, quise leerlo todo el texto, porque todo el texto es el argumento de Pablo. La semana pasada vimos lo que Pablo les quiere traer a los colosenses como un fundamento doctrinal. Un fundamento doctrinal para poder darles dirección en lo que va a mencionar él aquí a partir del versículo 16. Les dio esta declaración doctrinal que hemos visto en las últimas 2 semanas, para que entonces pudieran ellos entender por qué estaban siendo vulnerables a estos falsos maestros que les estaban enseñando estas cosas. Fue difícil para mí traer o explicar lo que significaba para Pablo cuando estaba diciendo que somos completos en Cristo, porque está limitado y la expresión completos en Cristo, imagínense si eso significa que estamos llenos hasta el tope, todo lo que Pablo podría haber dicho para explicar que estamos completos en Cristo. O sea, lo lógico sería si dice él, estamos completos en Cristo, estamos llenos hasta el tope en Cristo porque tienes esto, tienes esto, tienes esto, tienes esto. Podría haber hecho todo un enlistado que nosotros ya vimos en Romanos cuando vimos el capítulo 5, 6, 7 y 8. Todas las cosas que ahí se mencionan, podía haberlas mencionado Pablo. El puro capítulo 8, el hecho de que somos adoptados, el hecho de que tenemos el Espíritu Santo, el hecho de que el Espíritu nos testifica que somos hijos de Dios, y etcétera, etcétera, que tenemos el amor de Dios, que nada nos puede apartar de Dios, que hemos sido justificados, que hemos sido perdonados, etcétera, etcétera. Pero Pablo limita, ¿le puedes bajar poquito al micrófono que me está, ¿cómo se llama el gain?
Pablo lo está limitando a estas verdades que él lo usa en dos particulares formas. Y dice, la primera de ellas es que fuimos circuncidados por Cristo. O sea, dice, somos completos en Cristo porque fuimos circuncidados. Quiere decir que se nos ha quitado el cuerpo del pecado, se nos ha quitado lo que nos impedía a nosotros acercarnos a Dios. Nos ha cambiado el Señor, somos otras criaturas. Somos ahora hijos de Dios, ya no somos los rechazados que estamos como extranjeros, sino que fuimos trasladados a su reino y fuimos llenados con su Espíritu Santo. Eso que fuimos circuncidados significa que hemos muerto con Cristo, de tal forma que ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo quien vive en nosotros, como dice Pablo en Gálatas capítulo 2:20, ¿verdad? Somos otra cosa de lo que éramos. Ha cambiado nuestra naturaleza y por ello es que fuimos nosotros acercados a Dios por medio de su sangre. Pero no solamente estamos muertos en Cristo y sepultados en Cristo, también estamos unidos a Cristo en su resurrección. Tal forma que se nos ha levantado junto con Él, se nos ha resucitado a una nueva vida, una vida que antes no teníamos, una vida en el poder de la resurrección de Cristo. Al cortarse esa carne en la circuncisión del corazón, se ha roto el poder del pecado sobre nosotros, porque fuimos hechos ya otro tipo de criaturas, si le quieren poner así. Alguien intervino en nuestra vida, alguien mayor intervino y llevó a cabo un cambio, representado aquí por la circuncisión de nuestro corazón. Se nos dio vida. Se nos dio una vida nueva, una vida poderosa, la vida de Cristo, la vida del Espíritu, la vida de la gloria de Dios. Pues, todo esto lo está diciendo Pablo con esta ilustración de que fuimos circuncidados, ¿verdad? El que está circuncidado pertenece a Dios. El que no está circuncidado no pertenece a Dios. Y eso es lo que está queriendo Pablo establecer como un fundamento. Pero también dice que se nos dio una justicia foránea a nosotros por la victoria de Cristo contra todo poder y autoridad. Y lo ilustra Pablo por medio de la cancelación de este documento que impedía nuestro acercamiento y aceptación por Dios. Era un documento que nos era adverso, que nos comprometía a cumplir la ley de Dios, la ley de nuestro Creador. Pero dice que ese documento fue borrado por Cristo en la cruz. Por dos cosas. Él pagó nuestra culpa en su muerte, pero también Él vivió toda justicia por nosotros. Él cumplió el documento al vivir la justicia en nuestra representación. De tal forma que ya no queda nada por cumplir, ya no queda nada por pagar. Por lo tanto, ya nadie nos puede demandar, acusar, condenar, oprimir. Tenemos una libertad y completa aceptación delante de Dios, el cual ha despojado a todo poder y autoridad por su propia justicia y victoria en la cruz. Esto es muy importante, hermanos, porque en ambas ilustraciones, la circuncisión y el documento cancelado, Pablo está enfatizando la realidad de nuestra justificación. ¿Qué es nuestra justificación? La justificación significa que tú eres declarado no culpable. ¿Okay? Es como si tuvieras una moneda que tiene dos caras. Es la misma moneda, pero tiene dos vistas. De un lado está el hecho de que nuestro pecado ha sido pagado por Cristo. Y por lo tanto podemos ser perdonados de nuestro pecado. Somos libres de culpa. Somos declarados no culpables de ese pecado. Pero es solamente un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es que su justicia,
O sea, la obediencia de Cristo, la perfección de Cristo, el hecho que Cristo nunca pecó, el hecho que Cristo obedeció hasta la muerte, el hecho que Cristo no se retrajo, no dejó de hacer nada de lo que su Padre le mandó que hiciera. Esa es la justicia de Cristo. Dice la Escritura que se nos acredita a nosotros. O sea, se nos toma en cuenta a nosotros como si nosotros la hubiéramos vivido. Nosotros recibimos esta justicia al punto que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, esta justificación significa que no somos culpables, sino declarados justos delante de Dios, declarados aceptables. Cuando dice que la Escritura, que el Evangelio, por medio de su cruz, Cristo nos acercó a Dios, no nos podemos acercar a Dios si no somos justos. No podemos venir delante de Dios, no podemos pedirle a Dios que perdone nuestros pecados si no somos aceptables a Dios. No podemos pedirle a Dios que perdone nuestros pecados si somos enemigos de Dios. ¿Por qué un enemigo va a perdonar a su enemigo? Dios nos perdona porque nos hace sus amigos, porque nos acerca a Él, nos hace aceptables. La justificación es eso, que nos hace aceptables para que luego podamos ser adoptados por Dios, recibidos por Dios, reconocidos por Dios, bendecidos por Dios, llenos por Dios. Pablo está estableciendo este fundamento doctrinal, porque si no lo entendemos, vamos a caer en los errores que cayeron los colosenses. Pablo está explicando, nosotros ya morimos a la carne y se nos ha dado otra vida en un poder y una libertad que antes no teníamos. Se nos ha dado una vida con acceso a Dios. Y ahora, el día de hoy, lo que vamos a hacer es que vamos a ver por qué esto es tan importante. Porque había en Colosas, había gente que les estaba trayendo una falsa espiritualidad, que les estaba diciendo, no, ¿tú quieres ser aceptable a Dios? Está bien la justificación, sí, Cristo, pero tú necesitas hacer esto y esto y esto y esto y esto para que entonces Dios te considere aceptable. Y nosotros podemos pensar, no, pues, pobrecitos los colosenses, ¿verdad? Los estaban engañando. Pero está en la Escritura no solamente por los colosenses, sino por nosotros también. Porque ¿saben una cosa? Nosotros como seres humanos, todos tendemos a querer hacer lo mismo. Entonces vamos a ver esta falsa espiritualidad. Y estoy usando la palabra espiritualidad, que no es una palabra que usamos muy comúnmente, para referirnos a cómo nosotros estamos viviendo nuestra relación con Dios, cómo estamos respondiendo a Dios. Esa es nuestra espiritualidad, lo que hacemos nosotros para con Dios en esto, en nuestra vida a diario. Esa es nuestra espiritualidad, nuestra vida espiritual. Y ellos les estaban ofreciendo una falsa espiritualidad. Y les voy a decir dos cosas que estos pasajes nos dicen acerca de esta falsa espiritualidad. La primera de ellas es que esta falsa espiritualidad nos aleja de una dependencia de Cristo. La falsa espiritualidad nos aleja de una dependencia de Cristo. Miren ustedes ahí en el versículo 2:16. Cómo empieza Pablo a describir lo que estaba sucediendo. Y lo primero que estaba sucediendo es que estos falsos maestros estaban juzgando a los colosenses por lo que comían o no comían, por lo que bebían o no bebían, sobre si festejaban ciertas celebraciones o no las festejaban, sobre si cumplían la ley judía del sábado o no lo cumplían.
estos falsos maestros estaban trayendo una espiritualidad que estaba resultando opresiva para los colosenses porque les estaban juzgando y que ellos no estaban cumpliendo con la justicia que se requería de ellos. Nadie dice, se constituyen vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Estos hermanos, y te asumimos que eran hermanos porque estaban dentro de la iglesia, les había llegado el evangelio, pero luego empezaron a agregar o a demandar o a esperar o a imponer una religiosidad de donde estaban tomando aparentemente de diferentes cosas, ¿no? Sabemos que está como en una espiritualidad sincretista. Sincretista significa que tú estás mezclando de varias fuentes y estás haciendo una cosa nueva. Porque traen elementos judíos, como por ejemplo el sábado, y lo traen elementos de lo que comas y no comas. Parte de eso es judío y parte de eso no, porque los judíos no tenían ninguna limitación en lo que no puedes tomar. Luego hay cosas, por ejemplo, el día de reposo, celebrarlo, y otras días de fiesta o luna nueva. Y son cosas que a lo mejor en la tradición, en la cultura que ellos vivían, ellos estaban tratando de traer estas cosas, un estilo de vida, una religiosidad, que si ellos no lo hacían, recibían el juicio de que no estaban cumpliendo lo que era justo y correcto. El fruto de esas imposiciones no estaba siendo la edificación de la iglesia, sino el juicio y la condenación. Y vemos que esto era común. Pablo también les escribe en el libro de los Romanos en el capítulo 14, que los que se sentían más fuertes oprimían a los débiles, también con prohibiciones de que esto sí puedes hacer, y los otros decían, no, pues que no lo podemos hacer, etc. Esto es algo que sucede en la iglesia siempre. Pero para Pablo, estas prácticas eran, dice él, solo sombra de una realidad superior. Y aquí es donde la traducción de la Biblia de las Américas no es que no sea buena, es que no nos explica por qué Pablo lo pone de esta manera. Dice versículo 17, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Y se los voy a poner como lo dice la versión de la Nueva Versión Internacional, porque creo que lo explica un poquito mejor. La Nueva Versión Internacional dice, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. ¿Y por qué es que lo traduce la Nueva Versión Internacional así? Porque la palabra que tiene ahí, que aquí Biblias Américas traduce como el cuerpo pertenece a Cristo, es una palabra que significa cuerpo, significa cosa. Y cuando lo pones tú con la palabra sombra, lo que está diciendo, esto es sombra de esto. O sea, estas cosas que te están imponiendo es solamente la sombra que está generando este cuerpo, este volumen, esta cosa. Y lo que las traducciones, diferentes traducciones están hablando es esto, es la nueva realidad. Lo que dice aquí ha de venir, pero que ya vino, pero que todavía no está completamente revelada, pero ya está aquí con nosotros, así como la resurrección. Aquí dice que nosotros ya la tenemos, pero todavía no hemos resucitado, ¿verdad? Pero ya la tenemos. También dice que estamos reinando con Cristo, pero sentados con Cristo a su diestra, ¿verdad? Pero todavía no estamos allá, pero ya estamos allá. Esa nueva realidad que ya tenemos y que ha de venir, esa dice, estas cosas son sombra de eso nomás. Nosotros ya las tenemos, no podemos nosotros vivir bajo una antigua realidad. Cristo ya introdujo una nueva realidad, la que logró por medio de la victoria en la cruz, y eso es lo que nos debe gobernar. Una realidad en la que toda justicia ya ha sido cumplida,
toda culpa ha sido eliminada. Una realidad en todo lo que se requería ya se completó en Cristo. Y su obra en nosotros es completa también. Ya se había inaugurado el reino de la gracia, una nueva era en donde reinaba Cristo como Señor sobre todas las cosas. Por lo tanto, todo lo que venga a nuestra vida, todo lo que tenemos ahora en esta nueva realidad, depende de Cristo solamente, de Él, de su persona y de su obra, y no de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Yo sé que tú estás pensando y estás diciendo, entonces pues si es así, entonces podemos hacer todo lo que queramos. La verdad de las cosas es que nosotros ya fuimos, ya recibimos el fruto de la obediencia de Cristo Jesús de una manera que nosotros ni siquiera nos lo imaginamos, hermanos. Nuestra tendencia natural es a pensar, no, yo tengo ahora que vivir bien. Inclusive una de las cosas que es triste a veces y trágico, no trágico, pero es triste, que a veces cuando estamos haciendo nosotros, promoviendo los bautismos, hay muchas personas que le decimos, oye, ¿por qué no te has bautizado? Y nos dicen, no, pues es que todavía tengo muchas cosas que tengo que arreglar de mi vida. Como que, pero, ¿qué no entiendes entonces para qué es el bautismo? El bautismo significa que Cristo ya vino, hizo una obra en ti. Y tú no te quieres bautizar porque tú quieres arreglar tu vida. O sea, te fijas, la tendencia natural de nosotros es a pensar que nosotros tenemos que ofrecer nuestra propia justicia a Dios. Eso no significa que podemos vivir o que vamos a vivir como se nos pega nuestra regalada gana, porque la nueva realidad significa que ahora somos libres a vivir de la forma que Cristo nos hizo para eso. Y acabo de decir algo que no sé si quedó claro. O sea, Cristo ahora nos hizo nuevas criaturas, que saben que nosotros amamos ahora la voluntad de Dios. Queremos vivir conforme a sus propósitos. Y la buena noticia es que podemos vivir conforme a sus propósitos. Ahora, la segunda parte de este párrafo, en versículos 18 y 19, menciona y dice aquí que ellos los estaban, dice, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Los colosenses dice que estaban siendo descalificados. Cuando dice ahí que nadie os defraude, esa palabra, ¿saben qué significa? Significa cuando tú estás corriendo una carrera, y esto le ha pasado a corredores mexicanos, especialmente en la caminata, y está un juez ahí, y te ve, y dice, no, tú no lo hiciste bien, quedas descalificado. Y dice, no, pues ¿cómo no? No, sí, levantaste mal el pie, o te saliste del ruta, o te le metiste al otro, o lo que sea. O sea, está diciendo que ellos estaban siendo descalificados por no participar en esta especie de ascetismo místico, así le puse. Es un ascetismo que tenía estos tintes místicos. Fíjense cómo lo pone de nuevo la Nueva Versión Internacional. No dejen que les prive de esta realidad. Ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano. Que nadie les prive de esta nueva realidad. Que nadie nos defraude de nuestro premio. Pablo los está exhortando a defender aquello que Cristo ya hizo por nosotros. O sea, que no se dejen descalificar por jueces que no son jueces. Que sigan su carrera, la carrera que Cristo les ha trazado, ¿verdad? En lugar de estar cayendo en estas acusaciones
haciendo cosas que ellos le estaban diciendo que eran necesarias. Nosotros estamos en una carrera a Dios, en Cristo. O sea, estamos siendo conducidos a nuestro Señor, apoyados por el Espíritu Santo y el Cristo habitando en nosotros y nosotros en Él. Estos falsos maestros se deleitaban, dice curiosa esa palabra, se deleitaban en una humillación de sí mismos. Y no sabemos si eso se humillaban ellos físicamente o simple y sencillamente era una representación de una falsa humildad en lo que ellos estaban gloriando, porque Pablo los describe como inflados y envanecidos en su propia mente. Pudiera ser que practicaban ayunos o otras prácticas de ascetismo, tratando su cuerpo con dureza o restricción o simplemente fingiendo una humildad que no tenían. Por eso aquí en algunas Biblias lo traducen eso como un ascetismo. El ascetismo es cuando tú así te autoflagelas, ¿verdad? Te sacrificas, ¿verdad? Como los fariseos que se demudaban el rostro, dice los evangelios, para que vieran que la gente viera que estaban ayunando. En muchas de estas cosas pareciera así como que nos estamos imaginando a los fariseos, que presumían ellos de una justicia que Cristo vino y les dijo, ustedes no son más que sepulcros blanqueados, externamente, ¿verdad? Dando limosnas para que los vean dar limosnas, o sea, saliendo con la cara así sin lavarse, ¿verdad? Para que vean que están ayunando. Es una falsa humildad que estaban representando, pero no solamente eso, sino que también habla que buscaban ángeles. Estaban buscando probablemente tener visiones espirituales al punto que dice que estaban adorando a estos ángeles. No puedes pensar tú que gente que se diga cristiana esté adorando ángeles. Probablemente lo que está aquí refiriéndose Pablo es que habían caído en esta espiritualidad falsa que los llevaba hasta una postura buscando tener una espiritualidad, un misticismo ahí, ¿verdad? Al punto que terminaban adorando a los ángeles. Como diciendo, me habló un ángel, lo vi, estaba así, me dijo estas cosas y gloria a ese ángel. Pablo dice, están haciendo alarde de cosas que son falsas y que en realidad no han visto. ¿Por qué no las han visto? Porque son producto de su propia imaginación. Estaban confiando en su mente carnal y no en la cabeza que es Cristo Jesús. O sea, hinchados sin causa por su mente carnal, apoyándose, confiando y deleitando en estas cosas que ellos mismos se imaginaban, dice, pero no haciéndose de la cabeza que es Cristo. Pablo trae a los colosenses, les ha repetido ya 2 veces anteriores que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él nos ha hecho completos en Cristo como cabeza de todo poder y autoridad en el versículo 10, lo acabamos de leer ahorita. Y otra vez hablando de Cristo como nuestra cabeza. Para estos falsos maestros, el problema es que ellos no estaban aferrados a esa cabeza. No se habían mantenido unidos a Cristo como autoridad y fuente de todo crecimiento. Por medio de Él, dice, es que crece con un crecimiento que es de Dios. El único crecimiento, hermanos, que es válido en un creyente es aquel que proviene de Cristo Jesús. Es Cristo como cabeza quien nutre y sostiene todo su cuerpo. Es de Él de quien debemos depender y no de otras fuentes espurias, ilegítimas, fraudulentas. Cristo es el que genera nuestro crecimiento. Si tú... Me encantan esos testimonios cuando me gustó que dijo Sergio, dijo, yo estoy seguro que no fui yo. Yo nunca hubiera generado estas cosas en mi vida. Eso tiene que haber generado Cristo. Pero debes tú de sospechar de que algo no está bien
si tú te empiezas a acreditar crecimiento espiritual en tu vida en base a tu diligencia, a tu disciplina, tus prácticas. Si tú empiezas a decir, mira lo que he logrado, ya te separaste de la cabeza. Ya no es Cristo el que lo logró en tu vida y tú cooperando con su Espíritu, sino más bien ya fuiste tú. Ese es el fariseísmo. Ese es el peligro en el que estaban cayendo los colosenses, ¿verdad? Pablo lo que nos está diciendo aquí es muy importante porque quiere que entendamos correctamente lo que es la santificación y la espiritualidad genuina. Quiere que sepamos y estemos firmes en cómo es que crecemos. No nos está diciendo todo lo que nos tiene que decir. Nos está diciendo lo que no debemos de creer. Nos está diciendo que nuestra santificación, que significa nuestro crecimiento en justicia, nuestro crecimiento en obediencia, nuestro crecimiento en Cristo semejanza, nuestro crecimiento en santidad, nuestra santificación no se basa en el ascetismo, no se basa en el sacrificio, no se basa en la falsa humildad, no se basa en prácticas externas. Nos está diciendo que nuestro crecimiento espiritual, la verdadera espiritualidad, proviene de nuestra cabeza que es Cristo, a manera que nosotros respondemos a su guía y a su instrucción. O sea, necesitamos, ahí la ilustración de Cristo como cabeza es porque de Él proviene todo. Y al que tenemos que buscarlo es a Él. O sea, nosotros tenemos que decir, ok, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en mi vida? ¿Cómo quieres hacer esto en mi vida? Guíame, Señor, a las áreas que yo necesito poner atención y dime cómo, Señor, instrúyeme. Es tu cabeza de donde viene el verdadero crecimiento, no de tu esfuerzo independiente de Dios. Si tú dices, híjole, yo soy bien enojón, de aquí en adelante, yo me propongo, ya no seré enojón. Te voy a decir una cosa, o vas a caer en una falsa humildad de andar diciéndole a la gente, fíjate que desde que yo me propuse que ya no iba a ser enojón, ya no me enojo. Es falsa humildad. Porque no es cierto. Y segundo, te vas a frustrar porque vas a seguir igual de enojón. Y lo tercero que quiere Pablo que aprendamos de este párrafo es que no debemos ser descalificados por nadie, mucho menos por aquellos que envanecidos por sus prácticas se consideran más espirituales. Una de las cosas, hermanos, que vamos a introducir son los grupos de discipulado. Va a haber oportunidad que tú te inscribas en un grupo de discipulado. Pero ese grupo de discipulado tiene la intención de hacerte y de ayudarte a que seas mejor discípulo de tu cabeza, que es Cristo Jesús. Si tú empiezas a sentir que esa persona que está coordinando o dirigiendo ese grupo de discipulado empieza a imponer sobre tu vida demandas, ¿verdad?, en donde tú te empiezas a sentir que estás siendo descalificado delante de los ojos de Cristo Jesús, te voy a pedir que inmediatamente vengas y nos digas. Todos estamos vulnerables a caer en esto. Y estamos haciendo esto ahorita, estamos oyendo esto ahorita porque vamos a empezar a traer lo que Pablo va a empezar a hacer en el capítulo 3, es que nos va a traer la justicia de Cristo. Y nos va a decir ahora, en base a esta nueva realidad, cómo debemos de vivir.
Pero si hacemos un cortocircuito y en lugar de venir por medio de Cristo, volteando nuestros ojos a ver a nuestra cabeza, donde está nuestra vida, hacemos un cortocircuito y nos vamos directamente a las prácticas, y decimos, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, deja aquello, no va a haber crecimiento, hermanos. El buen discipulado empieza cuando nosotros podemos ayudarnos unos a otros a depender, a buscar de Cristo Jesús. Acabo de leer un artículo que escribió un joven que fue compañero de Alex en el colegio pastoral, y decía Alex que era el hombre más piadoso que él había conocido. No voy a repetir lo que acaba de decir porque es pecaminoso. Y decía él, uno de los grandes males de la iglesia es enseñar la santificación como un cambio de tu comportamiento. Dice, la santificación debe ser enseñada. Me encantó la ilustración que decía él. La santificación debe ser enseñada siempre en el contexto de relación con Dios. Siempre. Como tú relacionándote con tu Padre, tú relacionándote con el Espíritu Santo como hijo. Y él ponía el ejemplo de cómo, que no necesariamente es el mejor ejemplo, pero él decía, cuando tú estás casado, después, por ejemplo, Kenny y yo de 35 años de casados, ya nos adivinamos los pensamientos. O sea, ya ella influyó tanto en mí que yo ya reflejo cosas de ella. Hago cosas como las hace ella. Ya me cambió. Pero no me cambió en base a que me dijo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. No, sino vivir juntos me cambió. Y de seguro también vivir conmigo la cambió a ella. Espero que para la buena, ¿verdad? Dice, esa es la santificación. La santificación es que nosotros caminamos con Cristo, caminamos al punto que Él nos va cambiando. Y debemos de permanecer en esa libertad, hermanos. Que nadie imponga sobre nosotros ningún precepto, sino el serle fieles a nuestro Señor, el amar a nuestro Señor más. El caminar y seguirlo a Él en obediencia, porque lo amamos, porque caminamos con Él. Por eso dice, si habéis recibido a Cristo, ¿qué? Andad en Él. Caminar cristiano es un andar en Cristo. ¿Amén? Punto número 2. Nomás son 2 puntos, La falsa espiritualidad es conforme a la religión humana. La falsa espiritualidad es conforme a la religión humana. Dice versículos 20, si habéis muerto con Cristo. ¿Se fijan cómo está relacionado esta segunda parte con lo que vimos nosotros en la primera parte? O sea, en la primera parte dice el versículo 12, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, ¿verdad? Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él. Aquí dice, bueno, pues si habéis muerto con Cristo, si esta es la realidad, dice, muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. Y aquí está esta frase muy rara, que ahorita voy a tratar de explicarles qué significa los principios elementales del mundo. ¿Por qué? Dice, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, ni toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. ¿Por qué? Dice, como si vivieras en el mundo, te sigues sometiendo a estos preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana.
en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Este segundo párrafo, Pablo se está concentrando más específicamente en describir las prácticas de estos falsos maestros y los describe como una religión humana. Déjenme decirles por qué. Pablo, el apóstol, sabía. Todas las religiones del mundo, te dicen lo que tienes que hacer, o te dicen que tienes que hacer cosas para lograr la aprobación y la bendición de Dios. Todas. Solo Cristo, solo el Evangelio de Jesucristo te ofrece gratuitamente su perdón y su aceptación solamente por creer con fe que Él y su obra son suficientes para otorgártelo. En otras palabras, Cristo ofrece el regalo de la salvación gratuitamente por su gracia y nosotros recibimos el regalo. Y el regalo es el mismo. Lo recibimos a Él. Decía Spurgeon, ¿qué es la fe? La fe es estirar la mano para que te pongan algo ahí. Es decir, ¿quieres la salvación que Dios y Jesús y la proclamación del Evangelio? ¿Quieres a Cristo? ¿Quieres la salvación? Si tú estás aquí el día de hoy y quieres realmente que Cristo te salve, el anuncio del Evangelio significa que lo único que tienes que hacer es decir, Señor, yo quiero. Y estira la mano. La religión humana te dice, pero primero tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Por eso decía Jesús, que tenemos que recibir el reino de los cielos como lo reciben los niños. A los niños le ofreces a Cristo y te dicen, sí lo quiero. Nosotros pensamos, ¿así tan fácil? No, a ver, primero dime, a ver. No, pues mira, para satisfacerte, ¿verdad? Para que me creas, pues puedes a lo mejor hacer allí algunas obras dignas de arrepentimiento, ¿verdad? Ve y reconcíliate con tu mujer, ve y deja aquello, ya no hagas esto otro, ¿verdad? Y ven a la iglesia. Ándale, pues ya me suena más razonable, voy a empezar a ir a la iglesia, voy a empezar a oír, y entonces ahí sí ya voy a hacer, ves Señor, ya estoy viniendo, y mira, ya me reconcilié con mi mujer, ya dejé de tomar, ya dejé de hacer aquello, ahora sí Señor, ya me puede salvar. Pablo dice, eso es religión humana. Por eso es que el Evangelio es una gran, buena noticia. Porque el hombre siempre en lo natural va a buscar, requerir algo para obtener algo. El Evangelio no es así. El Evangelio es el anuncio de algo que se hizo por ti y que tú no puedes hacer por ti mismo más que recibirlo. Por eso es que cuando Cristo andaba en este mundo decía a los fariseos, ¿ustedes no entienden? Dice, las prostitutas, los publicanos, los pecadores, ellos van delante de ustedes al reino. Y ustedes lo han visto. Yo estoy seguro que David Alejandro lo vio también ahí en la cárcel. O sea, cuando tú sabes que no tienes absolutamente nada que ofrecerle a Dios, cuando estás perdidote, cuando eres y tú dices, Dios no podría tener misericordia de mí, alguien viene y te anuncia, Dios tiene misericordia de ti, tú dices, yo lo quiero. ¿Por qué una prostituta se puede convertir más fácilmente que un hombre bueno? Porque ella dice,
Es imposible que Dios me acepte a mí. Y cuando escucha el Evangelio de que no, mira lo que ya Cristo ya hizo, cuando tú todavía eras pecadora, Él murió en la cruz por ti. Recibe su salvación. El Evangelio tiene que ser presentado siempre gratuitamente para ser solamente recibido a aquellos que crean. Eso es cierto y yo lo quiero. Estiran sus manos y le dicen, Señor, sálvame. ¿Cuáles son entonces esos principios elementales? Principios elementales del mundo es la corriente de este mundo, lo que es natural en los hombres, pero desgraciadamente el problema que dice Efesios capítulo 2, versículo 2, es que en esa corriente en la cual todos nosotros anduvimos en otro tiempo, dice Efesios 2, dice, según la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo hace referencia de que el Evangelio es levantado y presentado y manifestado delante de principados y de potestades. Aquí mismo nosotros acabamos de ver en el versículo 15 que Él despojó poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. ¿Por qué este énfasis en poderes, en potestades, en autoridades, en principados? Miren lo que dice Efesios 3:10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, versículo 11, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. O sea, el Evangelio, dice, está siendo proclamado por la iglesia y a los principados y potestades diciéndoles, ustedes no van a ganar. Cristo vino a destruir toda su estrategia. Ustedes quieren oprimir a la gente con religiosidades. Cristo vino, rompió eso y triunfó contra todos ustedes ahí en la cruz. Y vino y entrega su salvación a todos aquellos que lo quieran recibir. Hermanos, esto es algo tremendo, porque lo que nos está diciendo aquí es que la nueva realidad de la vida en Cristo Jesús es completamente contraria a la filosofía de la religión humana, a la corriente del mundo, a la corriente que está trayendo continuamente un sentido de culpabilidad y condenación en el hombre. No convicción, sino condenación por preceptos y enseñanzas de los hombres. Esa estrategia, esa corriente de enseñanza de los hombres, esa énfasis en una religión de ascetismo, no toques, no gustes, no manipules, no hagas esto, no hagas aquello. Nosotros los cristianos no tomamos, no comemos, no bailamos, no tomamos, nada. Eso tiene un origen espiritual y su origen espiritual es diabólico. ¿Por qué? Porque niega que la obra de Cristo es suficiente. Te dice que lo que hizo Jesús no es suficiente para tu salvación, que tú tienes que hacer algo. Te rebaja la obra extraordinariamente generosa de Cristo Jesús. Su sacrificio en la cruz no es suficiente para perdonar tus pecados. No es suficiente para salvarte. No es suficiente para tu vida eterna. Tienes que tener estos preceptos y estas cosas para que Dios entonces te acepte. Hermanos, si nosotros estamos buscando que Dios nos acepte en base a nuestras buenas obras,
estamos presentándole a Dios trapos de inmundicia. Tú dices, no, es que Dios necesita ver tu arrepentimiento. ¿Cuál arrepentimiento? Decía yo, Jorge Whitfield, decía, nuestras lágrimas más sinceras y más dolidas, de rodillas clamando a Dios, esas lágrimas están manchadas de pecado. De nosotros no puede salir absolutamente nada que nos haga aceptables a Dios. Nuestro arrepentimiento, hermanos, es nuestra respuesta a su salvación. Es lo que nosotros decimos, yo te quiero, Cristo Jesús. Eso usted dice, vente para acá pues. Y al ir a Él, nosotros estamos dejando atrás, ¿verdad?, nuestro pecado. Porque lo vamos a poder dejar. No lo dejamos antes, lo dejamos después. Cuando ya podemos dejarlo. Antes estábamos esclavizados al pecado. Entonces, si Cristo es suficiente, ¿cómo pueden preceptos de cosas pasajeras, cosas temporales, cosas externas hacernos aceptables delante de Dios? Ahora, no solamente son diabólicas en ese sentido, porque nosotros tenemos que defender el Evangelio de Cristo Jesús, hermanos. Nosotros tenemos que pelear, aunque estemos hablando de santificación, de crecer, de cambiar, aunque estemos hablando de ayudarnos mutuamente, estimularnos a las buenas obras, todas estas cosas que hablamos, tenemos que pelear y decir, pero al final de cuentas, todo lo que tenemos es obra y mérito de Él. Ahora, no solamente son diabólicas, sino que son humanas y por lo tanto son inefectivas. No sirven. Dice, tales cosas tienen la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, dice, pero son inefectivas. ¿En qué? Dice, carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Tienen solamente una apariencia de sabiduría, pero son superficiales e inservibles en dominar los apetitos de la carne. Entonces, ¿qué está negando ahí? Si tú te dices, tú tienes que hacer esto, hermanos, tú tienes que esforzarte, mira, estás batallando con este pecado, ayuna, 30 días para que ese pecado se rompa. Tú dices, oye, pues sí es cierto, ¿verdad? O sea, ahí está la sabiduría. Si tú ayunas y le pegas a tu cuerpo, que tu cuerpo sienta ahí que tú eres el que mandas, no el pecado, vas a ver que se va a romper ese pecado. Y tú dices, tiene apariencia de sabiduría, ¿verdad? ¿Pero qué estás diciendo? Entonces, a ver, entonces Cristo no me circuncidó. ¿Cristo no cortó el cuerpo del pecado en mi vida con su muerte? ¿Cristo no fue el que me libertó del dominio del pecado? ¿Lo tengo que hacer yo? Abusados, porque si no lo podíamos hacer antes, entonces tampoco lo vamos a poder hacer después en base a nuestro propio esfuerzo. Entonces, ¿para qué queremos a Cristo? Entonces podemos ser judíos y ayunar y esforzarnos y hacer buenas obras. Miren, hermanos, si ustedes quieren ver gente bien portada, gente decente, gente derecha, virtuosa, piadosa, generosa, etcétera, etcétera, ahí están los mormones. Y ellos no tienen a Cristo Jesús. Nunca les vamos a ganar. Ellos ni café toman. Y Cristo para ellos es igual que un señor que se llamaba Joseph Smith. O sea, no es por ahí, hermanos. O sea, esto es algo bien importante y por eso Pablo aquí dice, si hemos muerto con Cristo, hemos muerto a los principios. Algunas personas traducen eso como poderes elementales de este mundo.
Si tú estás muerto en Cristo, si tienes a Cristo Jesús, entonces nosotros estamos muertos a lo que este mundo valora, a lo que gobierna este mundo. Nosotros ya no somos de este mundo, ya no vivimos para este mundo. Mira lo que dice 1 Juan 5:18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Un día de estos vamos a explicar lo que quiere decir eso, ¿eh? Sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos lo que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nosotros ya no estamos bajo el maligno. Nosotros ya no somos de este mundo. Y Cristo venció los poderes y todas las autoridades y nos dijo, estos son míos. Y yo estoy por encima de todo dominio, todo principado, todo potestad. Más poderoso es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Somos libres de ese poder. Entonces, nosotros, ¿por qué somos libres? Porque morimos con Cristo Jesús. Nosotros estamos, esta frase es hermosa, digna de memorizar, que conozcamos al que es verdadero. ¿A quién conocemos? Conocemos a Cristo Jesús. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Es el único Dios. Él es nuestra vida eterna. Por eso acá empieza diciendo, todo el que ha nacido de Dios no peca. No quiere decir que no pecas nunca, sino quiere decir que tú no vives ya gobernado por el pecado. Entonces las prácticas externas de ascetismo, hermanos, no es lo que logra esa libertad, sino esto es lo que la obra de Cristo ya logró. En Él podemos vencer el pecado y al maligno. Para terminar, déjame darte una aplicación, o dos. Tengo una buena y tengo una mala. ¿Cuál quieren, la buena o la mala? Primero la mala, ahí les va. ¿Cómo estás tratando de vencer el pecado en tu vida? Dime, ¿cómo vas a vencer la avaricia? ¿Cómo vas a vencer el orgullo? ¿Cómo vas a vencer la lujuria? ¿Cómo vas a vencer el egoísmo? ¿Qué puedes hacer para que estas cosas desaparezcan de tu vida? Y a lo mejor tú dices, no, pues ni siquiera había pensado que los tenía que vencer, ¿verdad? Entonces la mala sí es mala. ¿Ahí? Pero la mala noticia es esta, que si tú lo que estás tratando de hacer son cosas externas, cosas, restricciones externas, no lo vas a lograr. Porque estas cosas son inefectivas en derrotar los apetitos de tu carne. O sea, y aparte, tu cambio va a ser externo solamente y no va a agradar a Cristo Jesús para empezar. Porque Él va a ver a través de tu máscara y vas a saber, ¿verdad?, lo que es que el Señor, ¿verdad?, las ofensas más graves que sintió Jesucristo fue por medio de estos hombres que se decían justos, que estaban ciegos y que eran sepulcros blanqueados. Aunque tengan apariencia de sabiduría, pudiera ser hasta que te ayuden temporalmente, pero al final estas prácticas no cambian a nadie. Ahora, el otro lado de la moneda es la buena. ¿Quieren la buena? Pues la buena es que entonces hay esperanza para cualquiera. Porque si no depende de nuestra
disciplina, digamos, si no depende de nuestros actos restrictivos, no toques, no hagas, no esto, sino que depende de la cabeza, tenemos entonces esperanza. Si es Él el que va a generar en nosotros crecimiento, lo que nosotros podemos hacer, estés atrapado tú en cualquier pecado, es buscarlo a Él, caminar con Él, tener comunión con Él y buscar que eso entonces vaya produciendo en nosotros un ser como Él, que unido a disciplina, unido a prácticas de devoción a Dios, unido a nuestra fidelidad en los medios de gracia a nuestro alrededor, van ayudando esas cosas al crecimiento que Él quiere producir en nosotros. No quiere decir que nosotros no hacemos nada, ¿verdad? Porque vimos nosotros ahora los miércoles que decíamos, no dejando de congregarse, sino buscando cómo estimularse mutuamente a las buenas obras. Pero el cambio viene porque Él lo produce en nosotros. Entonces tal vez tú estás como combatiendo algo en tu vida que te sientes que es imposible cambiar. Y miren, les voy a dar un ejemplo y esto es importante que lo entendamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú tienes una tentación sexual y tú ya no las quieres tener? Nuestros hermanos que experimentan, por ejemplo, una atracción sexual a personas de su mismo sexo, muchos de ellos sufren porque le están pidiendo a Dios que los cambie y los haga heterosexuales. Y se frustran y sufren y lloran y dicen, yo le he pedido a Dios con lágrimas de rodilla, cámbiame, Señor, quítame esta tendencia, quítame esta atracción. Y dice, no me la quita. Y una de las cosas que queremos hacer nosotros es con todas aquellas personas que se sientan atrapadas, que se sientan así, decir, yo no puedo cambiar. ¿Sabes qué? Esa es la buena noticia. Porque Cristo Jesús no vino necesariamente a quitarte esa tentación, pero así a darte victoria en medio de esa. Y tú dices, ¿por qué no sería más fácil que nos cambiara? ¿Que no sería más fácil que nos quitara todas estas cosas? Sí sería más fácil, pero entonces nosotros en este momento si le pidiéramos, Señor, quítanos ya toda tentación y todo problema con el pecado y ahorita todos caeríamos muertos aquí en este lugar. Porque es la única manera que se nos va a quitar, porque está en nuestra carne. Y son expresiones de una carne caída. Y la meta no es, por ejemplo, a estos hermanos que batallan con la atracción al mismo sexo, la meta no es que te haga y ahora tengas atracción por la otra persona de otro sexo. La meta es que tú puedas caminar en piedad y en justicia delante del Señor. La meta es tu santidad. Porque es la misma bronca que puede tener los que son heterosexuales y que están llenos de lujuria, que están atados ahí, que están atados con tentaciones y con pensamientos y cosas a veces horribles. Señor, quítame esto, quítame esto, quítame esto. El Señor está diciéndote, yo ya hice algo mayor, yo ya te di la victoria para que tú camines en ella. Camina conmigo y vamos a caminar en esa victoria, porque la meta es que tú camines, que seas semejante a Cristo que experimentó toda tentación, pero sin pecado. Y nosotros estamos en Cristo y Él está en nosotros. Y tenemos el Espíritu Santo que lo levantó a Él de entre los muertos. Si el Espíritu Santo pudo levantar a Cristo entre los muertos, te puede ayudar a que tú camines en santidad. No son prácticas, ven. Lo que quiere Pablo, que entendamos esto muy bien. Antes de que entremos al capítulo que nos va a decir, y por cierto, no hables de esta forma. Si no nos lo dice antes,
vamos a estar diciendo, los cristianos no hablamos, no decimos nada incorrecto. Los cristianos siempre hablamos para edificar. Y luego yo te voy a decir, sí, a ver, hazlo. Hermanos, es algo muy importante lo que Pablo nos dijo. Fuimos circuncidados por Cristo, fuimos hechos otras criaturas y lo que estaba impidiendo que nos acercáramos a Dios fue borrado, fue quitado de en medio. Para nosotros tenemos acceso libre al Señor en la salvación, somos criaturas nuevas, llenas de su Espíritu, libres, perdonados, santificados por el Señor, para que ahora caminemos junto con Él. Ese es el fundamento de la santificación.